el Mood Webinar o esperamos un poquitín? Ya está, nada más demos chance que entre. Ok, Para- ya Tenemos estás que grabando. cambiar a este otro link. ¿Te aparece un link? Tuyas con dos links y se ve que inicialmente probé en el otro link y había otro evento de meta evaluación de no sé qué. Ah, Así que dije, no, esto no es. No. Pero ahora, no. Ya están entrando los. Bueno, voy a empezar a proyectar para que se vea ¿Mm? como el título. A ver cómo modifica esto. riesci a vederlo? ¿Ya No. se ve? Mm. Sí. ¿Sí se ve? Ahí se ve que estoy cambiando, ¿no? ¿Verdad? No. Me llegó una información de que hay una persona que tiene pendiente la aceptación al evento. A ver. Quizás no, pending. Es que a veces toca aceptar, pero Creo que es por el link de Facebook Watch. ok. Bueno. Ya se están sumando más. Estamos entonces casi listos. Vamos a dar un poquito más de tiempo para estar el mayor número de personas posible. 2 minutitos más y comenzamos. Gracias. Daniel, ¿a ti te están llegando los mensajes de YouTube para unirse? Yo
Bueno, muy buena tarde. Siendo las 3:07, creo yo que podemos dar comienzo al evento. Primero que nada, pues es un gusto saludarles. Estamos muy contentos de contar con su participación. Fue de verdad gratificante descubrir que en los registros encontramos preguntas muy, muy interesantes y que hemos tenido participación de diferentes instituciones como el Colmex, el Instituto Mora, el ITAM, el TEC, el ITESO, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de Guadalajara, la UNAM, el Grupo Faro de Ecuador, bueno, entre otros, una gran diversidad de asistentes. Entonces eso pues nos pone ahí como con la vara muy alta para poder incentivar el diálogo y bueno, es para y por ustedes, ¿no? Entonces, pues nada, dar continuidad al proceso que tenemos aquí planeado en la agenda. Me gustaría, primero que nada, pues agradecer además a los expertos que nos van a acompañar el día de hoy. En este caso se trata del doctor Carlos Cortés Sea, oficial nacional de Gobernanza Efectiva y Democracia en México. Además de, también tenemos al maestro Daniel Gamboa Galvez, coordinador del programa de cooperación Amexit PNUD, también de PNUD México, y una invitada muy, muy especial, Juliana Gargiulo, especialista en políticas de cooperación sur-sur y triangular. Ella forma parte de la Oficina de Apoyo a Políticas y Programas del Buró, bueno, la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, gracias de verdad por su participación y su buena disposición. Esperemos pues que aquí se puedan dar muchísimas ideas para pues, profundizar en los temas que nos interesan, en este caso la cooperación sur-sur. Otra de las cosas que me gustaría, para dar una bienvenida de carácter un tanto más oficial, sería ceder la palabra al doctor Carlos Cortés para que nos pudiera dar unas palabras de bienvenida y poder arrancar. Gracias, Carlos. Gracias, Raquel, y digo, por la presentación y por la organización de este evento que nos entusiasma mucho desde el PNUD por el lugar que tiene el apoyo a la cooperación sur-sur en nuestro trabajo día a día, desde el proyecto, desde el programa de cooperación Amexit PNUD, pero también desde la Unidad de Gobernanza Efectiva y Democracia. Y otra vez, una gran bienvenida a Juliana Gargiulo, que nos acompaña y que nos honra con su presencia y que también nos ha apoyado mucho en la organización de este evento. Y gracias, por supuesto, también a Daniel, a Brenda y a Alma del equipo del programa de cooperación Amexit. Entonces, pues, adelante. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio con un breve proceso de contextualización. No quisiera demorarme demasiado porque la idea es llegar a las preguntas. Sin embargo, considerábamos importante pues plantear algo de contexto y partir quizá de las bases de la cooperación sur-sur desde esta perspectiva un tanto más institucional, y entonces para ello nos permite pues un poco de dato, de carnita, el análisis del Plan de Acción de Buenos Aires y bueno, toda esta trayectoria desde su lanzamiento en el 78 hasta hace un par de años que se lleva a cabo como la celebración de los 40 años del PABA con la segunda conferencia de alto nivel ya sobre cooperación sur-sur. Entonces, como ustedes sabrán, pues ha sido una trayectoria bastante interesante donde se han observado cambios que han fortalecido no solo desde lo institucional, sino también desde la práctica la cooperación sur-sur. Y bueno, su transformación en general, porque empezamos hablando de una actividad que quizá no era denominada como hoy la denominamos y que conlleva muchas facetas. Antes de pronto se plantea esta acción solidaria desde el sur, pero quizá con limitaciones un poquito más, pues ahí que había que considerar, pero se fue fortaleciendo. Entonces esa trayectoria del PABA al PABA más 40 de alguna manera permite pasar desde la cooperación técnica a una acción un tanto más articulada que va más allá de esa cooperación técnica. De alguna forma también este reconocimiento que se le da como una modalidad de cooperación permite enmarcarla en los esfuerzos que conlleva pues toda la agenda del desarrollo, y esto se refiere a la Agenda 2030, a la Agenda de Acción de Addis Abeba, y por supuesto los principios que ya desde un principio estipulaba el PABA.
Pero bueno, vamos a entrar en materia y aunque la cooperación sur-sur como tal surge o parece tener la primera mención en el 87 durante la Comisión del Sur en Kuala Lumpur, esto dentro del movimiento de los países no alineados, hoy día existen muchos términos, sin embargo decidimos partir de lo que el PABA más 40 por ahí plantea, porque de alguna manera va alineado más con esta estructura que se le ha dado desde del sistema de Naciones Unidas. Entonces se refiere prácticamente a esta cooperación que hacen los países del sur. Puede ser en diferentes ámbitos, el económico, el social, el cultural, el ambiental y el técnico, y en diferentes contextos, ¿no? Desde lo bilateral, lo regional, lo interregional, todo esto a fin de dar cumplimiento a los objetivos y agendas de desarrollo de cada uno de estos países. La idea es que sean esfuerzos concertados. Entonces, por ahí va más o menos la lógica o la interpretación que hace el PABA más 40 de la cooperación sur-sur. Quisiera plantear que en esta agenda del PABA más 40 y de la cooperación sur-sur, tiene el PNUD un rol bastante particular, y es que, bueno, con esta red de 170 países y más, con la que cuenta, desde su creación ha estado trabajando con estos países del sur, con los gobiernos que están, como obviamente, en turno llevando a cabo todas las agendas, y la idea era contribuir a los procesos de desarrollo, acelerar también, evidentemente, la erradicación de la pobreza, y la cooperación sur-sur ha sido el mecanismo para ello. Entonces, ha sido muy importante en esta trayectoria. Ahora, PABA más 40 reconoce esta labor y, de hecho, siendo la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur, pues una oficina que está dentro del PNUD, los reconoce como promotores del enfoque, ¿no? Dentro del sistema de Naciones Unidas. Además, bueno, durante toda esta trayectoria se le reconoce que ha sido agente de conocimiento, facilita las alianzas y promueve el diálogo, bueno, en torno al desarrollo. La idea es construir capacidades y todo ha sido prácticamente a través de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular. Estos son los mecanismos que han facilitado esta conexión. Ahora, en México, el PNUD en particular, ha tenido, bueno, especialmente a raíz de la firma del Acuerdo Marco de Colaboración con el Gobierno de México en 2011, pues ha tenido un rol de facilitador, de broker, de socio, promotor de innovación, ha estado presente en algunos de los procesos que están obviamente enfocados a promover la transparencia, rendición de cuentas. En particular, ha acompañado iniciativas muy específicas de la cooperación sur-sur mexicana, como podemos ver aquí, el mapeo de iniciativas de cooperación sur-sur de México, que estuvo apoyada por otras agencias de Naciones Unidas con presencia en el país. También estuvo muy involucrado con la organización de la primera reunión del Grupo Interagencial del Sistema de Naciones Unidas, esto en colaboración con la MEXID, y también estuvo bastante, pues, como vinculado a los procesos de la construcción de la primera estrategia para avanzar en temas de cooperación sur-sur. Sin embargo, a pesar de todas estas iniciativas, hay un ámbito muy particular en el cual ha tenido oportunidad de involucrarse, y eso ha sido en el proceso de fortalecimiento del Sistema Mexicano de Cooperación para el Desarrollo, esto a través del programa de cooperación MEXID-PNUD, que de alguna manera lo consideramos un ejemplo, pues, de esta labor de facilitación o de implementador de alguna manera de todas estas buenas prácticas o estrategias para fortalecer la cooperación sur-sur y triangular. Esto se da a través de algunos puntos, pues obviamente fortalecimiento institucional, promoción de alianzas, respaldo a los procesos de consolidación de la política, porque sabemos que es una política, a pesar de que México no es un actor nuevo en la cooperación, la constitución de este andamiaje institucional con el que hoy día contamos, pues es relativamente reciente, ¿no? Además de que también se ha dado apoyo en esta nueva, pues digamos, agenda de desarrollo que estamos trabajando desde 2018, la implementación del Plan de Desarrollo Integral y el fortalecimiento de la política mexicana de cooperación. Esos son como los primeros puntos. Entonces, por ahí va. No me detengo más y vamos a seguir con la ronda de preguntas, si les parece bien, porque esa es la parte clave, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos por ahí analizando, gracias por sus preguntas, de verdad, hubo muchísimas muy interesantes, elegimos las 6 más votadas por cuestiones de tiempo y que evidentemente este tipo de preguntas da para
bueno, hablar y debatir. Entonces, pues bueno, para empezar la charla quisiera pedirle a Juliana si nos apoya con su interpretación o con la respuesta a estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo ha cambiado el orden internacional para la cooperación sur-sur en razón de la pandemia por COVID-19? Y la segunda, que por ahí también rescatamos como una de las más votadas, es ¿qué tipo de innovaciones ha realizado el PNUD para impulsar la cooperación sur-sur en tiempos de pandemia? Entonces, Juliana, pues el micrófono es tuyo. Gracias. Gracias, Raquel, y muchísimas gracias, colegas, Carlos, Daniel. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es sinceramente un honor y feliz día de la cooperación sur-sur para todos, que en realidad fue el 12, pero cayó domingo este año. Como todos saben, el Día de la Cooperación Sur-Sur se festeja el 12 de septiembre de cada año. Pero bueno, cayendo domingo nos permite hacer varios festejos a lo largo de esta semana. Así que eso es un poco también el contexto de este momento. Es una buena excusa como para recordarnos estos valores que justamente estaba mencionando Raquel. Pero sin detenerme mucho en eso, voy directamente a las preguntas por una cuestión de tiempo y de que hay varias preguntas muy interesantes para responder. La primera, ¿cómo ha cambiado el orden internacional para la cooperación sur-sur en razón de la pandemia por COVID-19? Sinceramente, y puede haber diversas, como verán son preguntas amplias, pueden dar para muchísimas respuestas, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en decir que más que cambiar el orden internacional, sí ha acelerado muchos procesos que ya venían gestándose, que ya venían de un modo más tímido, si queremos llamarlo, que ya estaban en algunos lugares mostrándose, dando visibilidad, pero la pandemia aceleró todo eso, más que un cambio radical de rumbo. En otras palabras, es esto, no es que ha habido un cambio radical de rumbo, sino una aceleración de procesos que ya venían surgiendo. Y en este sentido se podrían mencionar muchísimos, pero voy a tratar de mencionar aquellos que me parecen más importantes o al menos más representativos de la cooperación sur-sur y triangular en tiempos de la pandemia en todo el mundo, no solamente en México y no solamente en el continente de América Latina y el Caribe, sino lo que se ha mostrado a nivel global. Trabajando desde el PNUD en la sede voy a tratar de dar esta visión más global. Y creo que una de estas aceleraciones tiene que ver con la aceleración de nuevos tipos de cooperación. ¿A qué me refiero con esto? Como quizás habrán visto un poco en la línea de tiempo que mostró Raquel en la presentación de PowerPoint, muchas gracias Raquel por eso, ha habido una evolución. Antiguamente existía mucho más lo que era la cooperación norte-sur. A partir de los 70 se empezó a posicionar la cooperación sur-sur, ganando cada vez mayor espacio, y a partir de los años 2000, un poco antes, un poco después, la cooperación sur-sur y triangular. Pero ya venían antes de la pandemia algunos otros movimientos, como la cooperación este-este. ¿Qué sucede? Por dar un ejemplo, los países de Europa del Este no se sienten representados, no se sienten a sí mismos representados por la idea de sur del mundo, pero tampoco como norte. Están en una posición particular de ser tradicionalmente también beneficiarios de cooperación internacional sin ser tan proveedores de la misma. Entonces empezó a haber una cooperación entre ellos, pero repito, a modo muy tímido en diversos años pre-pandemia. La pandemia aceleró todo eso y se empezó a ver mucho más. Curiosamente, también se dieron otros focos de cooperación. Empezó a ser menos tímida la cooperación sur-norte, y esto sí es muy curioso, porque estamos muy habituados todos, sobre todo en nuestros países, a la cooperación norte-sur, y no tanto así a la cooperación sur-norte. Sin embargo, si se acuerdan, les apelo un poco a la memoria de todos ustedes, el primer país occidental en ser golpeado por la pandemia después de China, que fue donde se conoció, fue Italia. Italia empezó a recibir mucha cooperación cubana, por ejemplo. Médicos cubanos, siendo que la cooperación cubana en términos de medicina siempre ha sido muy grande, pero con mucho en la región. Bueno, no, médicos cubanos empezaron a ir a Italia, entonces es una cooperación sur-norte. Por otro lado, antiguos, o que también todavía lo son,
o tradicionales receptores de cooperación italiana empezaron a ser proveedores. Por ejemplo, el mayor receptor de cooperación italiana es Albania, y tiene sentido por una cuestión geográfica limítrofe, muy cercana. Albania empezó a mandar apoyo a Italia cuando Italia fue el primer país golpeado por la pandemia. Entonces y después esto se empezó a replicar en otros países del norte, porque si bien recuerdan, una de las grandes curiosidades de la pandemia, de las muchas que hay para nombrar, es que la pandemia pegó primero en el norte, después en nuestras regiones, después en el sur, pero el primer foco fue en el norte. Y ahí se vio mucho de esta gran solidaridad que caracteriza tanto a la cooperación sur-sur y es, en efecto, uno de sus grandes principios. Entonces, repito, una de esas aceleraciones fueron estas nuevas formas de cooperación, además de la cooperación sur-sur, ¿verdad? De cooperación sur-norte, este, norte y demás. Esa es una de las grandes cosas que se vio y llamó bastante la atención. Otra de las aceleraciones fue la participación de nuevos actores en la cooperación sur-sur, y esto también tiene que ver con ciertas cosas que venían pero se aceleraron, porque, por ejemplo, inicialmente la cooperación sur-sur era más que nada cooperación país-país, Estado-Estado, gobierno-gobierno, y en general se limitaba a eso. Sin embargo, y sobre todo a partir de este siglo, empezó a haber mucha más participación de nuevos actores o actores no estatales en la cooperación sur-sur, como por ejemplo la academia, los think tanks, las organizaciones de la sociedad civil se convirtieron en actores muy importantes, y yo diría que a partir de la pandemia casi que fundamentales en la cooperación sur-sur, el sector privado y todos los demás. Es decir, esta concepción de la cooperación sur-sur, de que todos tienen un rol que jugar en la cooperación, todos tienen algo que aportar, independientemente de los propios niveles de desarrollo. Una de las tantas bondades de la cooperación sur-sur es que no implica que un país o que una organización de la sociedad civil o alguien, no implica que tenga todos los problemas resueltos para poder ayudar a otros, sino que además de todos los desafíos, sí hay siempre buenas prácticas o lecciones aprendidas o buenos ejemplos que pueden ser beneficiosos para otros. Entonces se vio una multiplicación, y quizás arriesgaría yo a decir que el actor no estatal con más preponderancia durante la pandemia ha sido la sociedad civil, las ONGs. Después voy a dejar en la segunda pregunta, en la parte de las innovaciones, algunos ejemplos, y van a ver que vienen de grassroots level, como se dice en inglés, de los niveles de quienes están en el terreno, ¿verdad? No vienen de los niveles altos las soluciones muchas veces. Entonces esto se vio muy acelerado también. Se vio también un mayor llamado a la cooperación triangular. Es decir, estos desafíos son de todos. Si algo dejó claro la pandemia, es que nadie sale adelante de la pandemia solo. Nadie pelea una pandemia solo. Todos necesitamos asociaciones, todos necesitamos la cooperación de otros, todos necesitamos de esta idea de solidaridad y este gran principio que envuelve a la cooperación sur-sur. Y en este sentido, la cooperación triangular tuvo un espacio que hacía varios años que estaba buscando y no terminaba de encontrar, o quizás no en todos los casos, ¿verdad? Una vez que el norte más o menos empezó a tener algunas formas de pelear a la pandemia, empezó a compartir estos conocimientos también con el sur global, ¿verdad? Y no solamente el sur global replicando modelos, sino también con ayuda sobre cómo implementar ciertas cosas. Entonces, esto también se vio bastante. Otra aceleración en sintonía con la primera que mencioné, con esta idea de cooperación este-este, sur-norte, este-norte y sur-sur siempre, es esta multidireccionalidad y el tema de que empezó a haber mucha más cooperación inter e intrarregional. Es decir, no cooperación solamente entre los países de la misma región, sino también cooperación entre países de otras regiones. Y esto se vio en ciertos niveles muy facilitado gracias a la digitalización. Hago un paréntesis antes de proseguir con este discurso. Obviamente, repito, esto benefició a algunos sectores, porque si bien ha sido un gran logro de la pandemia, si se puede llamar logro en algún sentido, esto de permitir
compartir buenas prácticas a través de la digitalización, no nos olvidemos que hay muchas personas en el mundo, una gran parte de la población que no tiene acceso a Internet todavía, sobre todo en muchas regiones no tan favorecidas. Entonces esto ha sido bastante complejo. Sin embargo, en los niveles en los que sí Internet así lo ha permitido, sí ha habido un cruce de intercambio de experiencias que no había en otras épocas. La región de América Latina, por ejemplo, que es una de las regiones propulsoras de la cooperación sur-sur, siempre se caracterizó por una cooperación muy fuerte dentro de la región latinoamericana y caribeña, siempre, históricamente. Y ya hacía muchos años que países, sobre todo de Sudamérica e incluso México en Centroamérica, pero casos como Uruguay, como Chile, Argentina, Brasil ya lo tenía más desarrollado, ya estaban queriendo cooperar en África, por ejemplo. Pero había muchos impedimentos. En la pandemia eso se vio acelerado y empezó a haber mucha cooperación sudamericana allí y en otras regiones. Entonces, esto creo que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Como más que estos cambios, esta aceleración de procesos que ya venían gestándose de alguna manera. Y sí, lo que evidenció también la pandemia es esta mayor necesidad de solidaridad, porque, como bien sabemos, y esto no es novedad para nadie, la pandemia lamentablemente sí exacerbó otros problemas prepandemia que ya existían. Aumentó los niveles de pobreza, aumentó la desigualdad, entonces se hizo inminente que había una necesidad muy grande de seguir compartiendo, más allá de algunas tendencias proteccionistas que intentaron evitarlo en algunos sentidos, pero independientemente de eso, los intercambios, sea a nivel de sociedad civil y demás, se vieron con un flujo muy interesante. Así que con esto respondería, creo yo, a la primera pregunta. Raquel, decime vos si paso directamente a la segunda. Y creo que sería conveniente, gracias. Gracias a vos. Bueno, perfecto, porque están bastante relacionadas. Entonces, ¿qué hizo el PNUD en este sentido? ¿Cómo se posicionó? ¿Cómo siguió facilitando la cooperación sur-sur y triangular en momentos tan cambiantes y sobre todo de tanta incertidumbre? Porque ahora, como decimos en Argentina con el diario del lunes, es bastante fácil decir que se podría haber hecho en algunos casos, pero en medio de la pandemia, cuando no se sabía muchas de las cosas que sí se saben hoy, era bastante más difícil. Entonces, hizo bastantes cosas, pero me voy a focalizar en dos, que es, por un lado, seguir garantizando que ciertos programas o que ciertos proyectos de cooperación sur-sur, en la medida de lo posible, pudieran seguir implementándose y que la pandemia, más allá de representar algunos retrasos, más allá de, obviamente, tener que ajustar un poco los tornillos, sí se pudieran seguir desarrollando. Y por otro lado, lo que hizo es justamente introducir innovaciones en el modo de trabajar. Había un modelo que, sin ser obsoleto, porque no lo era, no era del todo viable en los tiempos que corrían y que corren, de hecho, pero sobre todo en el 2020. Entonces, por ejemplo, en 2020, teniendo en cuenta esto de los procesos que permitió continuar, el PNUD realizó que para continuar estos proyectos había que introducir innovaciones. Entonces, solo por citar un ejemplo de otras regiones, la Liga de Países Árabes, UNDP, el PNUD y Japón tienen una alianza tripartita hace muchos años, y Japón apoya a los países de la Liga Árabe en muchos sentidos. Para hacerlo, se desarrollan una serie de encuentros anuales sobre diferentes temáticas de acción, de importancia para la región árabe. Justo esta reunión tenía que realizarse a pocos meses de iniciada la pandemia, representando un desafío mucho más grande. Entonces el PNUD lo que hizo para poder facilitar es desarrollar un programa muy grande de desarrollo de capacidades digitales para los oficiales de gobierno de estos países árabes, para que pudieran llevar a cabo estos encuentros de manera digital con Japón. Y más allá de que esto ahora nos parezca una cosa casi dada por sentada, ¿verdad? Hoy estamos un poco más acostumbrados a la digitalización. Sí fue una innovación cuando surgió, porque todavía no estaba todo esto, y porque también tenemos que tener en cuenta
el público del que estamos hablando. Nosotros quizás estamos más familiarizados con ciertas herramientas y demás, pero quizás nos pasa con nuestros padres, que yo pienso, mi papá no tiene idea de computadoras. Yo le digo, hacer una reunión en internet, va a estar perdido. Entonces, hay una brecha generacional muy grande cuando hablamos de digitalización. Entonces, permitirle a los oficiales de gobiernos de la región árabe desarrollar todo esto de manera digital requería un desarrollo de capacidades previos del cual se encargó el PNUD para poder seguir facilitando estos intercambios. Y algo similar hizo en su momento con América Latina, con el Encuentro Anual de Desarrollo Social. La cooperación sur-sur de América Latina tiene mucho que ver con lo social, diferente de otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en Asia y en África tiene mucho que ver con la cooperación económica, el comercio, los mercados. En América Latina hay mucho de lo social, entonces para permitir la reunión ministerial también se facilitaron plataformas digitales para que 2.700 participantes pudieran no perderse esta reunión ministerial y volcar lo aprendido en sus propios ministerios. Esto en lo que tiene que ver con continuar procesos y no permitir que la pandemia los interrumpiera. Por otro lado, y esta es quizás la parte un poquito más dinámica, un poquito más de color o ejemplos que nos pueden llamar un poquito más la atención, ¿qué hizo el PNUD en otras regiones? Voy a tratar de dar ejemplos que quizás no se conocen tanto en nuestra región latinoamericana, ¿verdad? O que no se han difundido tanto. Por ejemplo, cuando la pandemia golpeó a India, ustedes recordarán que India estuvo, y no ha salido aún, pero hubo un momento que estuvo muy golpeado por la pandemia. El PNUD descubrió o notó que gran parte de los problemas que había para educar sobre medidas preventivas tenía que ver con muchos mitos que estaban muy instalados sobre la pandemia, sobre el COVID, si era real, si no era real, si era tan contagioso como se decía, si no, si era verdad que había que lavarse tanto las manos, todas esas cosas, ¿verdad? Había una desinformación muy grande. El PNUD lo que hizo, junto con el laboratorio de aceleración del PNUD, que es una parte bastante original del PNUD, los Accelerator Labs, lo que hicieron fue desarrollar una app de celular para derribar mitos. Entonces la gente se descargaba esta aplicación porque era un poco un juego, ¿no? Era un juego de ganar puntos, o no sé, nunca la jugué sinceramente, pero era un poco ganar puntos o subir de escalones o subir de niveles derribando mitos. La cuestión es que empezó a ser una herramienta de educación bastante fuerte. El gobierno la tomó. Tanto es así que después esta app, y estamos hablando de una app de celular, todos tenemos celular hoy en día y todos descargamos aplicaciones, esta app fue después replicada por Marruecos, por Timor-Leste y por otros países. Lo que hicieron fue adaptarla a sus propios idiomas. En Timor-Leste se habla portugués, no se habla inglés o algunos de los dialectos de India. Lo adaptaron a sus propios contextos con el tipo de mitos que había en torno al COVID en esas regiones y lanzaron también esta aplicación. Entonces, eso fue bastante innovativo. Otra innovación muy grande es la del PNUD en Somalia. Somalia, ustedes saben, es un país de renta baja, un less developed country, un país de los menos desarrollados. Va a haber una conferencia el año que viene en enero sobre países menos desarrollados para tratar de seguir dando apoyo todos, cada cual desde su lugar. El PNUD en Somalia y el gobierno de Somalia obviamente tenían este problema también de la pandemia y cómo apoyar. Siempre también con este apoyo de los aceleradores de innovación del PNUD, lo que hicieron fue asociarse con una universidad y desarrollaron una hackathon. Quizás ustedes estén más familiarizados de lo que estoy yo con lo que era, cuando escuché el término la primera vez, sinceramente yo no sabía qué era. Un hackathon es una especie de maratón, pero a nivel digital, ¿no es cierto? Entre desarrolladores de software, entre expertos y programas de computación y demás, para permitir que muchas de las funciones del gobierno
que no se podían seguir desarrollando de manera presencial y muchos servicios a los ciudadanos que no podían seguir siendo presenciales porque había cuarentenas que respetar, pudieran facilitarse de cierta manera a nivel digital. El tema es que para hacer eso había que desarrollar capacidades de los mismos que daban los servicios a nivel presencial a nivel digital. Entonces lo que hicieron fue esta hackathon en la que invitaron a expertos del instituto, me lo noté por acá, un instituto en Egipto, a ver si encuentro el nombre rápido, es el Instituto de Información Tecnológica de Egipto, y un instituto similar, pero de gobierno de Bangladesh. Entonces todos participaron de este hackathon para hacer que muchos servicios del gobierno hacia su comunidad o sus comunidades pudieran ser trasladados al mundo digital, ¿sí? Entonces desarrollaron apps, ganaron ciertas apps o ciertas funciones, sin ser apps, en realidad no eran apps, aplicaciones, pero funciones que pudieran ser realizadas a través de Internet. Y después el PNUD facilitó el desarrollo de capacidades. No estamos diciendo que todo esto funcionó a la perfección, siempre seguramente ha quedado gente que no se habitua todavía a lo digital, siempre sigue habiendo desafíos, pero es una innovación muy grande. Es seguir permitiendo que un gobierno funcione, o seguir facilitando que un gobierno funcione en un mundo completamente desconocido y nuevo. Entonces, esto es otro gran ejemplo de innovación que conecto con lo que mencioné al principio del rol de los nuevos actores o actores no estatales en la cooperación sur-sur. Estas soluciones venían mucho de sociedades, de organizaciones de la sociedad civil, de universidades, ¿sí? No había lo que se dice en inglés un top-down approach, un approach, no me sale bien la palabra, un enfoque desde lo alto hacia lo bajo, sino desde lo bajo empezar a levantar, ¿no es cierto? Más desde el terreno, desde donde están quienes están afectados por los problemas, pero también tienen las soluciones. Entonces es un poco escuchar, lo que hizo el PNUD fue escuchar a estos sectores y darles espacio a desarrollar sus soluciones. Estos son algunos ejemplos, obviamente hay muchísimos más, pero por una cuestión de tiempo creo que voy a cortar acá y obviamente quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Mil gracias. Súper interesante acerca de estos procesos de exploración a través de la instrumentalización de los medios digitales. Ha dado mucho margen a pesar de la brecha que todavía existe. Gracias, Juliana. Bueno, doy paso a las preguntas 3 y 4. Que estas esperaría que Daniel los apoyara a contestarlas. La primera se refiere al hecho de identificar buenas prácticas, si las tenemos por ahí, cómo estas prácticas aseguran que los proyectos de cooperación sur-sur pues tengan un impacto sostenible. La siguiente pregunta también está vinculada como a esta experiencia del PNUD en los proyectos de cooperación sur-sur, pero desde México, ¿no? Y se ha tenido también esta oportunidad de interactuar con otras regiones en desarrollo. ¿Y cuál ha sido el rol? Entonces, Daniel, te cedo la palabra. Gracias. Gracias a ti, Raquel, y gracias también a Juliana por la visión global, justamente, ¿no? De qué es lo que facilita el PNUD a nivel global en estos intercambios sur-sur. Y voy a tratar la verdad es que también le agradecemos mucho a los asistentes, la cantidad de preguntas fue una muy buena respuesta, entonces voy a tratar de envolver respuestas a otras preguntas, digamos, honoríficas, que igual no entraron entre las más votadas, pero que vale la pena abordar. Entre las buenas prácticas, la verdad es que aquí no hay mucho que dar vuelta y empieza por uno de los principios de cooperación sur-sur, que también está reconocido como un principio de cooperación eficaz, que es el tema de la apropiación. Normalmente se habla de apropiación nacional, porque como yo mencionaba también, Juliana, al principio se hablaba mucho de cooperación nada más muy estatocentrista, ¿no? Es decir, el rol protagónico que tienen los gobiernos en estos esquemas de colaboración, pero la verdad es que hoy en día no es suficiente nada más, si bien sí es necesario y fundamental contar con la participación de las autoridades gubernamentales, es necesario complementar esas capacidades técnicas con el expertise, que a veces sí es cierto que es mucho más dinámico el que pueden llegar a tener la sociedad civil. Normalmente suele ser la sociedad civil quien termina tomando más riesgos, ya sea en respuesta a necesidades apremiantes, porque trabajan en terreno directamente,
o bien porque cuentan también con el recurso humano especializado que está siempre innovando constantemente ante estos retos, y a veces la cooperación, cuando llegan, ya sea la cooperación pública o bien los donantes privados, es para escalar estas innovaciones con la expectativa de que estas innovaciones escalables después sean captadas por los policymakers para institucionalizarlos, ya sea en las prácticas gubernamentales o en el mejor de los casos como una política pública, ¿no? Pero volviendo al tema de la apropiación es muy importante, y no solamente porque es algo que esté plasmado en los acuerdos, en las declaratorias oficiales o incluso en la teoría de los estudios de cooperación, sino también en la realidad, en la práctica. La verdad es que hace mucha diferencia el estar lanzando una iniciativa de desarrollo que tenga su origen o que esté basada en una necesidad expresada, ya sea por la parte beneficiaria o bien por la contraparte, a que sea una iniciativa, digamos, que se esté ofreciendo porque forma parte del portafolio programático o porque forma parte del mandato de la organización, y puede ser tentador, digamos, como empujar esas agendas, y es válido porque también hay que reconocer que también en esos temas en el mundo de la cooperación la política juega un papel importante, sobre todo en los esquemas sur-sur, pero sí es cierto de que una garantía de éxito para el impacto y la sostenibilidad, sobre todo, de las iniciativas, es que las iniciativas estén sustentadas en, como les decía, en una demanda originada, ya sea por la parte beneficiaria o bien por la contraparte, porque no necesariamente la contraparte va a ser la parte beneficiaria, puede ser también la parte responsable políticamente, la parte técnicamente responsable o la contraparte financiera. Entonces, más que una buena práctica, yo diría que de cajón es garantizar que las iniciativas que se impulsan están sustentadas en la apropiación al mayor nivel local posible, porque también hay iniciativas sur-sur que pueden surgir de negociaciones políticas al más alto nivel y cumplen con, pues valga la redundancia, con agendas netamente políticas entre los líderes políticos, pero cuando hay cambios de autoridades o de liderazgos, se pierde la continuidad o la sustentabilidad, no solamente a nivel de apoyo político, sino también a veces de recursos técnicos o financieros, y eso es algo que también que se suele ver mucho, ¿no? Entonces, para PNUD, entrarle a iniciativas, a apoyar iniciativas sur-sur es fundamental, de entrada porque PNUD es una agencia de Naciones Unidas que está al servicio para apoyar las prioridades de desarrollo nacional que están sustentadas ya sea en los planes nacionales de desarrollo o que están sustentadas en las prioridades de políticas de los gobiernos. Entonces, eso para decirles de que las agencias de Naciones Unidas y PNUD en principal no empuja un tema en particular, puede asesorar, puede proponer e identificar puntos ciegos o áreas de oportunidad, pero de ninguna manera se imponen agendas, ¿no? O objetivos. Entonces, más que nada, nosotros estamos al servicio de las solicitudes de apoyo que presentan las autoridades, o en algunos casos también otras ramas del Estado, como pueden ser la rama legislativa o la rama judicial. Esto lo comento porque lo que sí es cierto es que sí, PNUD está muy cargado en sus apoyos, incluyendo toda actividad de cooperación con los brazos ejecutivos del Estado, es decir, con los ministerios, con las agencias, con las oficinas presidenciales, y hay muy poco todavía de trabajo con el sector legislativo. Y esas son áreas de oportunidad muy importantes porque para PNUD, sobre todo a nivel de América Latina, es prioritario para nosotros estar presentes o estar apoyando todo el ciclo de políticas públicas, ¿no? No solamente la implementación, sino partir desde lo que es los diagnósticos, el diseño, la formulación, para garantizar la coherencia de las políticas, que es también parte de los principios que promueve la Agenda 2030 y es parte también de lo que se promueve con el ODS 17. Pero algo que también yo quería abordar de pretexto con esta pregunta es también en esta cuestión del rol del PNUD como apoyo. Por ejemplo, había una pregunta que también nos planteaban así como que cuáles son las propuestas que ha impulsado PNUD para evaluar las propuestas para evaluar la cooperación, ¿no? Y si bien PNUD cuenta a nivel global y también en cada uno de los países donde tiene presencia con expertise en materia, en metodologías para evaluar, monitorear
iniciativas de desarrollo, la verdad es que también todas las propuestas para hacer evaluación o medir la calidad de la cooperación sur-sur es liderada por los propios países, los propios gobiernos, y más bien es la puesta en marcha de ya sea poner a prueba esas fórmulas o poner a prueba la factibilidad de implementar esas propuestas que ellos están haciendo, donde PNUD sí puede apoyar, ya sea para convocar a otros países que puedan tener interés en alguna de esas propuestas, o bien para encontrar la información necesaria para poner a prueba esas metodologías. Pero en sí PNUD tampoco está, digamos, como para decirle a los países cómo es que tienen que evaluar sus iniciativas, ¿no? Sino más bien se trata de un diálogo, porque si PNUD llegara también a plantear este es el deber ser, volveríamos al problema original que mencionaba yo al principio, que es no habría apropiación de las metodologías. Y es importante que estas metodologías estén apropiadas por los propios países, porque también eso reflejaría que son pertinentes para los contextos de cada uno de los. Y ahí es también donde es una de las complejidades que tiene la cooperación sur-sur, que hay muchas vertientes de implementación. Como bien mencionaba Julián al principio, quizás en América Latina es más fuerte el tema de la cooperación técnica, y en otras regiones es más preponderante la financiera o económica y demás, pero también eso no quiere decir que en estas regiones predomine la misma vertientes de cómo se implementa o se coordina la cooperación, ¿no? Entonces, el gran reto para encontrar fórmulas homologables o universales para medir es también en cómo superar ese reto de tantas vertientes de implementación de la cooperación sur-sur. Y bueno, para cerrar con ese punto de la evaluación, por ejemplo, aquí en América Latina, hasta por ahí de 2018, 2019, habían unas iniciativas interesantes lideradas por México y por Brasil para desarrollar una metodología en común. Y eso era muy importante porque son de los dos países con más actividad de cooperación sur-sur en la región. Brasil incluso también ya trasciende la región latinoamericana y da mucha cooperación a África. Entonces era muy interesante ver qué podría salir de esos trabajos, pero por la coyuntura política en Brasil, a partir de 2019, digamos como que esas conversaciones a nivel técnico están en stand-by, están en pausa y esperamos que se puedan retomar pronto para apoyarlas. Y bueno, yo regresaría a este tema de la apropiación. Es muy importante que el origen o la demanda venga sustentada en necesidades legítimas. Y también yo creo que también es muy importante, y eso es muy enfático para PNUD, sobre todo ahora a raíz también de estos aceleradores que mencionaba Juliana, que están en casi en todas las oficinas de PNUD. En México se creó el primer acelerador de PNUD a nivel América Latina, y una de las cosas que se empezó a desdibujar al intentar aplicar estos enfoques de innovación social, en donde reconocemos también que igual en Naciones Unidas llegamos un poco tarde a la fiesta, porque son enfoques que ya en los sectores sociales llevan, pues, yo creo que ya fácil la década, pero hacer el énfasis en que es muy importante identificar muy bien la demanda, identificar muy bien la necesidad, si bien puede llevarse un tiempo, porque a veces hay prisa por demostrar resultados, por caer de una vez en las actividades y ver que se está haciendo algo, pero es muy importante que los diagnósticos y la identificación de la demanda esté muy bien hecha para garantizar que después todas las actividades que se implementan pues estén atendiendo realmente las necesidades prioritarias y de una forma realista, porque también los contextos cambian, ¿no? En lo que estás implementando puede ser que haya cambiado el contexto de la implementación por razones políticas o técnicas, y todo eso depende mucho de un buen diagnóstico, y eso es parte también del principio de apropiación. Pero bueno, yo lo dejaría hasta ahí, Raquel. No sé si hay algo más que complementar. Buenísimo, sí, muchísimas gracias. Pues esta parte de la apropiación, tenerlo en cuenta y recordar que parte de las directrices que hoy día los discursos de las organizaciones como más importantes en la cooperación lo tienen presente, es como
uno de las hojas de ruta, ¿no? Bueno, daría continuidad a las otras dos preguntas, con dos preguntas más que esperaría Carlos nos ayudara a responder. La primera dice, ¿cuáles son los mecanismos más apropiados para incentivar la cooperación sur-sur en países con relaciones más fuertes de cooperación norte-sur? Y la siguiente es, ¿cómo es posible visibilizar a la cooperación sur-sur como un esquema primordial dentro de la cooperación? Aquí hay mucha tela de dónde cortar, Carlos. Adelante. Gracias, Raquel. Bueno, las dos preguntas son relacionadas, ¿no? Y las voy a relacionar sobre todo con las respuestas a las que voy a proponer a título personal. En primer lugar, sobre cuáles son los mecanismos más apropiados para incentivar la cooperación sur-sur en países con relaciones más fuertes de cooperación norte-sur, pues en primer lugar yo diría con resultados. Hay un debate muy interesante que cuestiona mucho la eficacia de la cooperación sur-sur en el sentido de la falta de evidencia como para afirmar que la cooperación sur-sur es efectivamente más eficaz o sería más eficaz que otras modalidades de cooperación. No, esto no quiere decir que no sea eficaz esta modalidad de cooperación, pero tampoco puede decir que nos permita afirmar que se trata de una modalidad más eficaz que las otras. De hecho, este es un mismo debate que desde los años 80 está presente en las modalidades de cooperación tradicional. ¿Qué tan eficaces son como para superar los retos de desarrollo en los países beneficiarios, ¿no? En lo que se le llaman las relaciones norte-sur y la cooperación norte-sur. Entonces, digo, para demostrar que hay resultados, tenemos que trabajar muy fuerte en los países, desde las autoridades nacionales, pero también con el apoyo de los organismos multilaterales, trabajar mucho para ir a buscar esta evidencia que nos permita afirmar que la cooperación sur-sur es eficaz. Y por eficaz yo quiero decir simplemente la capacidad que tiene esta modalidad de cooperación, por ejemplo, la capacidad que tiene México para alcanzar sus objetivos de cooperación sur-sur en un país centroamericano, pues. De eso hablo cuando digo eficacia, ¿no? Nuestra capacidad para alcanzar los objetivos. Y definitivamente, yo creo que hoy en día no tenemos las evidencias como para afirmar que estamos alcanzando nuestros objetivos. Hay una autora que discutimos mucho con Daniel y con los otros colegas del equipo que tiene un trabajo muy, muy significativo en este sentido, que habla de las 3 olas de la cooperación, las 3 versiones de la cooperación sur-sur, y que dice que ya estaríamos entrando a una tercera ola de cooperación, ¿no? La primera sería de los años 70, el 78, el primer PAVA, hasta los años 90 por ahí, en donde pues la cooperación sur-sur es una modalidad heredera directa del movimiento tercermundista de los años 60 y 70. Luego Emma Mosley dice que la segunda ola empezaría por ahí de los años 2000, 2002, con el advenimiento de los BRIC y de los países emergentes que empiezan a empujar la cooperación sur-sur, esta nueva cooperación sur-sur. De hecho, que empiezan a utilizar también el término de cooperación sur-sur, porque en los años 70 y 80, en los años 70 hablábamos más de cooperación técnica y científica entre los países en desarrollo. Entonces, en esta segunda ola, impulsada sobre todo por el activismo político internacional, tanto de Brasil como de India, como de África del Sur, y también que vino acompañado con un aumento en los recursos invertidos para la cooperación sur-sur. Emma Mosley lo que critica de estas 2 olas es que hemos estado, que la cooperación sur-sur se ha fundado con textos normativos que enuncian principios más que lo que demuestran sobre la eficacia de estos programas de cooperación. Y ella
invita a que pensemos una tercera ola de la cooperación sur-sur con nuevos países que ya no se limitan a los países emergentes. Tenemos ejemplos en Ruanda, no sé, en Indonesia, bueno, país emergente Indonesia, pero los países del este que mencionaba Juliana, varios países latinoamericanos que no forzosamente forman parte de los grandes emergentes y tal. Bueno, que pensemos en esta tercera ola de la cooperación sur-sur que fuese más sustentada en resultados y en evidencia de que nuestros programas de cooperación sur-sur funcionan en el campo y menos en los debates normativos que nos enuncian principios y que nos enuncian lo que debiera ser en lugar de lo que es en el campo, ¿no? Yo soy muy adepto de este debate. Yo sí creo que no hay suficiente evidencia como para afirmar que es mejor que otros tipos de cooperación, de modalidades de cooperación. Y en este sentido, para mí, uno de los mecanismos más apropiados es demostrando que efectivamente la intuición que tenemos de que un proyecto de cooperación sur-sur mexicano que luche en contra de la pobreza extrema puede llegar a ser más, puede llegar a contribuir más si se implementa en un país de desarrollo similar a que si viene un país del norte a implementar un programa de pobreza extrema cuando pues generalmente la pobreza extrema está erradicada en los países del norte, en los donantes tradicionales. Bueno, con resultados. Otra de las cosas que me parece muy importante como mecanismo para incentivar la cooperación sur-sur, pues es la voluntad política. Y la voluntad política al más alto nivel, y esto conlleva simplemente más fondos. Más fondos. Hoy en día la cooperación sur-sur no compite en fondos con respecto a los fondos que son invertidos en los esquemas tradicionales de cooperación norte-sur. Estamos hablando de alrededor de un 17% de todos los flujos de todos los flujos de cooperación al desarrollo, 17% según quien lo mide, porque tampoco tenemos un sistema unificado de medición de los flujos de cooperación sur-sur, pero hablemos de un 17-20% de todos los. A nivel nacional, sí conocen esta frase que dice, las prioridades políticas se marcan con presupuesto. Sí creo que a nivel nacional tienen que haber más presupuesto para estos proyectos, para la cooperación sur-sur, y que la única manera de que esto se realice es con voluntad política al más alto nivel. Y en México a esto le llamamos cuando han habido autoridades gubernamentales que llaman a la cooperación de México un instrumento de la política exterior del país. Creo que esa vía es alentadora porque efectivamente alza la cooperación sur-sur. Yo no diría como dicen muchos, como dicen algunos autores muy famosos aquí en México, yo no diría que la cooperación al desarrollo tendría que elevarse a rango de política pública. Yo diría que tiene que ser un instrumento de la política pública que es la política exterior. Y eso me parece fundamental para convencer e incentivar a que nos lancemos a experimentar en nuevos esquemas, en nuevos temas, en nuevos países y que se amplíe la cooperación social. Hay otro tema que es muy, muy concreto, que es la profesionalización del expertise nacional de los cooperantes. En México, por ejemplo, la mayor parte de los cooperantes que tenemos bastante y que tenemos desde hace varias décadas, cooperantes en México, en Centroamérica, en Sudamérica, pero también en Palestina, por ejemplo, han habido proyectos de cooperación
de México, en Irak, creo que también, y en varios países de África, pues generalmente son funcionarios de los ministerios de las ramas temáticas, ¿no? Por ejemplo, un funcionario de la Secretaría de Agricultura que lo mandan a Costa Rica a un proyecto de intercambio de conocimientos alrededor del cultivo de maíz y de el aumento de la productividad en la cosecha de maíz. Pues, si bien es cierto, esos intercambios tienen muchos años que existen, no tenemos hoy en día todavía en México, no tenemos todavía en México un cuerpo de expertos formados a este tipo de intercambios. Ellos van a intercambiar, a exponer sus experiencias, a intercambiar, si es el caso, pero no forzosamente, incluso no forzosamente saben que están haciendo, que están participando en la cooperación sur-sur que México brinda a otros países. Y no forzosamente comparten las definiciones teóricas o de política pública que nosotros podemos estar discutiendo hoy en día sobre qué es la cooperación sur-sur, cuáles son los principios, de dónde viene, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las prácticas no tan buenas. Y eso creo que pasaría por el hecho de formar a identificar quiénes son las personas que tienen estas experiencias al internacional, formarlas, fortalecer sus capacidades, por lo menos en términos de cooperación al desarrollo, y dar un seguimiento acerca de qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y eso a su vez podría mejorar también incluso la cuantificación de los flujos de cooperación que México brinda hacia otros países. Y bueno, sobre la segunda pregunta de visibilizar, ¿cómo es posible visibilizar la cooperación sur-sur como un esquema primordial dentro de la cooperación? Digo, no es, creo que la cooperación sur-sur ya es primordial dentro del sistema de cooperación al desarrollo, ¿no? Ya es conocida. Yo tampoco estoy de acuerdo con el artículo de Aylón, de Bruno Aylón, y no recuerdo quién es el otro autor que dice 40 años de cooperación no es nada. Yo creo que sí es mucho y que sí nos ha dejado muchos aprendizajes y una base muy sólida sobre la cual tenemos que construir de aquí en adelante para hacer evolucionar el ámbito en el que trabajamos. Yo creo que ya la visibilización está ahí. Yo insistiría en el hecho de que no basta con visibilizar en los mismos círculos de siempre, sino que tendríamos que trabajar en la sensibilización a la ciudadanía en general. Juliana decía hace rato creo que dijo algo así sobre cómo le explico a mi papá lo que hago y todo eso. Estoy seguro que los que están conectados aquí, los que nos siguen en las redes, y yo incluyéndome, pues ninguno de nuestros familiares saben explicar qué es lo que estamos haciendo al día a día, ¿no? Y entonces yo creo que hace falta un trabajo que tiene que estar impulsado por nosotros sobre la sensibilización alrededor de qué es lo que es la cooperación sur-sur, ¿no? Que este tema salga del círculo rojo o del argot que nosotros manejamos para poder alcanzar a un público mucho más amplio y con un lenguaje ciudadano. Y yo recuerdo una vez que le trataba de explicar a mi papá qué era lo que yo trabajaba, y obviamente no me entendía. Me decía, es que es como si me estuvieras hablando de Star Wars, ¿no? En la ONU, Nueva York y México, y aparte son de Veracruz, entonces ni siquiera de la capital, y etcétera, ¿no? Y entonces una vez se me ocurrió una analogía que ahora me está sirviendo y que creo que, no es la única, pero pudiéramos experimentar, es este enfoque de la buena vecindad, ¿no? Le dije, imagínate que, tú vives en un edificio con vecinos y todo eso. Imagínate que el día de mañana tienes
hueles que hay humo, sales al pasillo y ves que está saliendo humo del departamento de tu vecino. Entonces tienes 3 opciones. Una, cierras tu departamento y te vas corriendo y los dejas ahí tirados y bueno, huyes sacas a tu familia, pero pues, tú huyes de esta situación en donde el departamento de tu vecino se está quemando. La segunda opción podría ser que simplemente te encierras en tu departamento y esperas que el fuego no vaya a alcanzar tu departamento, ¿no? O el tercero es, pues bueno, te dices, pues este fuego si no se controla nos va a consumir a todos, entonces voy a tratar de ayudar. ¿Sí? Entonces, la cooperación internacional para el desarrollo es algo así, ¿no? Es evidente que si uno cierra las fronteras en su país y pensando en que la pandemia no va a llegar y no va a cruzar tus fronteras, pues es evidente que pues eso no funciona, ¿no? Claro que va a llegar. Por el otro lado, si escapas, bueno, tampoco puedes escapar de tu país y entonces ¿dónde vas a vivir? Y bueno, la cooperación al final de cuentas creo que tendría que ser una política de buena vecindad y que no se limite simplemente a tus vecinos, teniendo en cuenta que ayudar a tus vecinos siempre es mucho más fácil que ayudar a los colegas o a los desconocidos de otras colonias. Pero bueno, hay diferentes enfoques con los que podíamos también experimentar para tratar de sensibilizar a la ciudadanía en general. Hay otro un poco más teórico que dice que la guerra no solo es, perdón, que la paz no solo es la ausencia de guerra, sino que también son procesos activos de cooperación para acercar a los países, a las sociedades y todo eso, para conocerse mejor y todo eso. Y bueno, creo que podríamos experimentar con eso. Y un último punto que me parece muy interesante y no sé la verdad si tanto Daniel, Raquel, Juliana o los colegas que nos ven estarán o no de acuerdo, pero sí, yo creo que tendríamos que trabajar en hacer converger el track de la cooperación al desarrollo tradicional con el track de la cooperación sur-sur y hacia un sistema internacional multilateral, como dice Annalisa Prison de ODI, en donde todos los países cooperen con todos los países y en donde los temas de la cooperación sur-sur no se discutan de un lado con sus propias reglas y con su propio argot y los otros del otro lado con sus propias reglas y su propio argot, sino que reconozcamos la diversidad de nuestros esquemas, de los esquemas que cada país tiene y las maneras que cada país tiene para cooperar, pero en el marco de un mismo sistema multilateral. Y uno de los ejemplos de que esto es posible y de los ejemplos más concretos, pues es justamente la cooperación triangular, que son foros ad hoc, pequeños y concretos, en donde diferentes cooperantes, países cooperantes con perfiles cooperantes se sientan en una misma mesa para compartir objetivos, compartir riesgos y ojalá compartir éxitos también. Bueno, eso por el momento. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Pues sí, en este último punto que comentas, de alguna manera el hacer converger estas distintas modalidades hace muchísimo sentido con lo que la Agenda 2030 plantea, ¿no? Es no dejar a nadie atrás y por ende pues son esfuerzos conjuntos, así que quizá una cooperación con menos etiquetas podría hacer sentido, pero bueno, está ahí sobre la mesa para el debate. Entonces, bueno, ya estamos casi en la recta final, nos quedan 5 minutos, entonces quisiera comentar o invitar a la audiencia, si tienen alguna pregunta adicional que quisieran hacer, todavía hay oportunidad de poder plantear una u otra pregunta, y si no la hay, pues daría paso como a esta parte de pues el análisis de cierre o la conclusión. Entonces quisiera ver si hay algo en el chat.
Bueno, me parece que por aquí Michelle nos preguntaba, a ver, un segundo, tengo aquí comentarios. Bueno, de la publicación que mencionabas de Emma Mosley, ¿tendrás a la mano el título? Creo que nos preguntan por ella para poder dar como continuidad al seguimiento del documento. Esa es una. Creo que es Cooperación Sur-Sur 3.0, pero lo buscamos y lo compartimos. Perfecto, muchas gracias. Y por aquí también tengo otro comentario de Citlali Ayala. Menciona que es interesante esto que habías comentado, que no se compite por fondos. Muchas veces son dinámicas, sí, de competencia por la financiación, pero también de pronto, pues también tener en cuenta que hay una cierta fragmentación de actores que no siempre tiene que ser negativa, ¿no? Que da para los diálogos dentro de estos esquemas multiactores. Entonces puede ahí ampliar el abanico de oportunidades y bueno, quizá no verlo necesariamente como una política pública, este tema de la cooperación, sino más bien como de carácter transversal. Déjame ver si hay algo más por acá. A ver, hay una pregunta que hace Jennifer: ¿cómo podemos informarnos más sobre estos temas? Ya está estudiando una maestría en el tema y quisiera conocer un poquito más acerca de las oportunidades que hay en PNUD y Amexit. Por aquí Juliana ya nos permitió compartir un link. Pues ahora sí que Daniel es el coordinador del proyecto, entonces Daniel ahorita va a poner su correo para que reciba propuestas de practicantes, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Si me permitís complementar solamente 30 segundos nomás, este link es una de las posibilidades, claramente no es que incluye todo, pero una de las cosas que hace el PNUD es hospedar también a la oficina de Naciones Unidas de la Cooperación Sur-Sur. O sea, independientemente del equipo de Cooperación Sur-Sur, que es donde estoy particularmente yo, y el trabajo, está la oficina que coordina todo el trabajo de Naciones Unidas. Y en esto que es la Galaxy, que me acabo de fijar que no está en español, está solamente en inglés, la página, hay muchas cosas de cooperación sur-sur, hay muchos materiales sobre procesos históricos, cómo se han desarrollado, muchos materiales de cuestiones vigentes ahora, proyectos y demás, así que aunque no esté todo, es una buena puerta de entrada. Quizás nuestra página web al momento está en reformulación, así que por eso no la estoy escribiendo, pero también ponemos el correo todos a disposición para complementar cualquier información necesaria. Gracias. Muchas gracias. Daniel, ¿quieres agregar algo? Pues sí, digo nada más para responder a la bolita que amablemente me circuló ahorita Carlos. La verdad es que sí, con gusto, y la verdad también por eso este espacio lo diseñamos, lo pensamos principalmente con la comunidad académica y estudiantil, porque para nosotros es importante también generar espacios de vinculación con talentos emergentes, gente que se está haciendo preguntas que quizás nadie ha hecho hasta la fecha. Y para nosotros es importante también siempre tener estos diálogos porque nos permiten justamente hacer, para mí lo más importante a veces es hacernos preguntas que nunca nos hemos hecho, de cosas que damos por sentado, y que es algo que suele pasar cuando estás ya digamos como que por inercia, ¿no? En esos circuitos. Luego te terminas también encasillando con la terminología y este ejercicio que nos comentaba Carlos de a veces tratar de hablar de esto a lo que nos dedicamos sin recurrir a la terminología, al jargon de cajón, pues es una forma de hacerlo, ¿no? Pero otra forma que a mí yo busco más es justamente hablar con mentes y voces frescas en estos temas. Y me permito tomar igual unos segundos para responder, porque ya estamos sobre tiempo, este tema de colaboración con otras regiones depende mucho también de las demandas. Por ejemplo, en 2020, aquí en México, recibimos demanda de 4 países africanos, Botswana, Cabo Verde, Ruanda y Etiopía, que querían conocer justamente cómo operaba el sistema mexicano de cooperación al desarrollo, porque tenían interés en construir su propio andamiaje y ellos querían saber más o menos, o sea, más allá de la información pública, cómo se comía día a día este andamiaje en México, para ver qué tan factible era tomar qué pedazos y implementarlos en sus países. Para dar un caso concreto, el caso de Ruanda que mencionaba Carlos, ellos acaban de crear su agencia de cooperación, pero un giro curioso
es que ellos necesitan identificar una forma de financiar la sustentabilidad operativa de esa agencia, porque al parecer dependen de los servicios que brinden. Es decir, no como en el caso mexicano, donde al ser una agencia pública, pues opera con recursos públicos, es otra lógica, ¿no? Y lo menciono porque tiene que ver con eso que decía al principio, de que en las regiones se opera de maneras muy distintas esta lógica de cómo aterrizar las voluntades de la cooperación internacional. Y ya cerrando, de que yo creo que uno de los retos que hay también es que muchos de los principales retos o desafíos de desarrollo que se buscan atender con la cooperación, ya sea la tradicional de la AOD o la Sur-Sur, es que muchos son retos abstractos. Este tema de bienes públicos regionales o bienes públicos globales, que son pues los retos, digamos, de nuestras generaciones, es difícil plantearlos en concreto para ganar la voluntad política que mencionaba Carlos, que a veces es necesaria para llevar a buen puerto estas iniciativas, ¿no? A mí me llama mucho la atención que ahorita, en el caso de México, el gobierno es más vocal en cuanto a los temas de cooperación, y eso pone y yo creo que es positivo que pone en la discusión pública el énfasis de que, ok, ¿cuáles son los resultados que se van a tener con esta voluntad, ¿no? A final de cuentas, más allá del discurso. Y bueno, ya para cerrar, con gusto, mi correo. Y no sé, Raquel, tú nos indicas si hay más. Pues creo que por el momento estamos ya sin preguntas. También un saludo a la Universidad de Guadalajara. Por aquí nos dejan un mensaje también de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación. Agradecer nuevamente. Tenemos por aquí algunos correitos que también tomaremos de los invitados para, pues, seguir con el diálogo de ser necesario. Y pues no sé, yo nada más me quedo con las reflexiones vinculadas a seguir observando y a seguir buscando evidencia. Como decía por ahí Carlos, toca fundamentar toda esta labor. Estos 40 años han dejado mucho, solo sería cuestión de sistematizar todo esto para seguir madurando el proceso de la cooperación sur-sur. Lo dejaría hasta aquí. De nuevo agradecer. Y pues feliz día de la cooperación sur-sur, aunque obviamente ya fue lo mismo, pero bueno, que sea la semana de la cooperación sur-sur. Mil gracias, un saludo a todos y pues estamos a la orden por cualquier cosa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy buena tarde.